Bienvenidos, esto es Pox, Poco Ortodoxas. Es un programa que hacemos tres mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, una vez por semana, a las 20 horas por Radio El Informante, tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Este programa lo hacemos con Antonella Gerbaji. ¿Cómo estás, Santo? Hola. Y con Ana Laura Jaruf. ¿Cómo estás, Ani? Hola, buenas noches. Mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida. Para el programa de hoy les traemos un concepto económico de la teoría keynesiana, trampa de liquidez. Este concepto se refiere a la preferencia de las personas por mantenerse líquidas, es decir, con los billetes en la mano, en lugar de colocar el dinero que ahorran en algún instrumento financiero, como por ejemplo plazo fijo, o una inversión en la economía real, ¿no? Una compra de una maquinaria o algo así. Ahora, si nadie invierte, todos se quedan con sus ahorros, con su plata guardada, por ejemplo, abajo del colchón, la economía no se mueve, al menos no se mueve por la inversión. Y para subsanar esto, los gobiernos intentan activar la economía tomando medidas para aumentar la cantidad de dinero en circulación, que la gente tenga plata en el bolsillo, se suele decir. Y su objetivo es que esto fomente la economía real, ya que no solamente hacen más barato la cuestión de tomar un préstamo, sino que también bajar la tasa de interés vuelve menos atractiva la inversión financiera. Ahora, hay que tener en cuenta que cuanto más cantidad de dinero haya, más baja el precio del dinero, o sea, más baja la tasa de interés, y esto tiene un límite inferior. En algún momento llega a cero. Y es algo que sucede en la realidad. En Estados Unidos las tasas de interés están muy cercanas a cero, y en el programa de hoy te vamos a contar una noticia al respecto. Pero sí. Perdón. ¿Por qué las personas preferirían quedarse en billetes? Perdón, decime. Claro, esto pensado para Argentina es una locura, ¿no? Por las tasas de inflación también. Hay que considerar que estamos hablando de economías que no, o sea, digamos entre comillas como la de Estados Unidos, con una inflación más cercana a cero que una Argentina. Exacto. Pero los problemas por los cuales la gente preferiría quedarse con esos billetes, en lugar de invertir en la economía real, que esa plata llegue a la inversión, nos van a hacer un poco más de mella. Me parece que de eso sabemos un poco más nosotros en Argentina, ¿no? Sí, la incertidumbre, como eso puede ser una de las causas, ¿no? Como que pienses que quizás te quedes sin trabajo y por eso necesitas tener la plata líquida y no metida en un plazo fijo, porque no sabes si cuando termine el plazo fijo vas a poder tener trabajo. Puede ser una de las causas. Sí, o por ahí Sí. No, digamos que situaciones en las que se cae en la trampa de liquidez es cuando hay una situación de recesión o una economía que está estancada y un gobierno que busca reactivar la economía y empieza a emitir más dinero con el objetivo no solamente de la inversión, también el consumo, digamos, que la gente consume y de esa forma consuma y de esa forma se active un poco la rueda de la economía. Y lo que sucede es que en eso no pasa, ¿no? Ahí es cuando uno dice que se cae en la trampa de la liquidez, cuando a pesar de tener tasas cercanas a cero de interés y mucho dinero en la calle, eso no pasa a lo que es la actividad económica. ¿Cuáles son los motivos que puede haber? Bueno, claramente hay una cuestión de muchísima incertidumbre en la sociedad y desconfianza de cuánto tiempo más se puede sostener una situación donde una tasa de interés esté cercana a cero. Generalmente se espera, o sea, se dice que los agentes esperan que eso no se pueda sostener mucho en el tiempo y suba en algún momento. De ahí es que no generen ningún tipo de decisión ni de consumo ni de inversión. O sea, sienten que quizás hay una situación que se puede salir del control, como puede llegar a ser el caso de la deflación, que es justamente el problema que se ve o que se estuvo viendo durante muchísimos años en las principales economías del mundo. Bueno, pueden tener expectativas de que vaya a haber una fuerte tasa de desempleo, una caída del PBI. Entonces, de esa manera se guardan el dinero y se quedan a la espera de que cambien las condiciones. Bueno, la pandemia puede ser un escenario factible para la trampa de liquidez, ¿no? Bueno, sí, eso es un poco... Sí, algunos estaban anticipando eso, digamos.
¿cuándo se arranca con esta trampa de liquidez en lo que es Estados Unidos y Europa? Después de lo que fueron las crisis subprime, donde, bueno, casi ponen las tasas de interés cercanas a cero y, bueno, se evidenció durante muchísimos años que eso no alcanzaba para activar la economía. Entonces, hay algunos economistas que ya están diciendo, ojo, que después de esta pandemia, donde obviamente que los estados están emitiendo todos, porque para salvar un poco la economía, una vez que se termine la cuarentena, todo ese dinero hay que ver a dónde termina, digamos, ¿no? Y si es que termina reactivando, bueno, hay que ver cómo se soluciona. El escenario post-pandémico. Sí, claro. Bueno, en los contextos de trampa de liquidez, no importa lo que haga el Banco Central, que es el que maneja estas variables, cantidad de dinero, tasa de interés, no obtiene el resultado deseado, y eso inspira la consigna de hoy, porque les queremos preguntar si alguna vez tomaron alguna medida con un objetivo preciso y no vieron el efecto, al estilo de quedarse estudiando de madrugada y para aprobar y no aprobar. Además, en el programa de hoy vamos a charlar de las novedades sobre políticas de reactivación económica para la post-pandemia, la ley de humedales, y recibimos a Matías Ragerman para charlar sobre la macro argentina, que está súper candente en la agenda. Y hablando entonces de lo que es la economía post-pandemia, ya se empezaron a conocer las primeras medidas que el gobierno está tomando para, ya pensando en, bueno, se termina la cuarentena, cómo vamos a reactivar la economía, que obviamente está muy deprimida. Este es el tema de la semana que traemos. Por si no sabían, el gobierno, bueno, lo que está vendiendo es que hay un programa que quizás no está del todo definido todavía, pero con 60 medidas tendientes a reactivar la economía. Entonces, de a poco se están haciendo conocer. Una de ellas fue la decisión del gobierno respecto a lo que es el sector de telecomunicaciones, que es declarar como servicio público la telefonía móvil, internet, TV paga. Esto implica, bueno, y también el congelamiento de tarifas hasta fin de año. ¿Qué implica que se declare esto como servicio público? Bueno, los aumentos que estaban previstos para el mes de septiembre van a quedar sin efecto, y cada aumento futuro que se produzca a partir del año que viene tiene que pasar por el Estado antes, es decir, que el Estado debe autorizarlo. Y es importante que en el 2015, esto ya era así, y en el 2015 Macri lo había derogado, y fue cuando se creó ENACOM. Entonces ahora se estaría volviendo atrás. No, sí. Escuché a mucha gente decir que esta nueva medida podría llegar a generar desinversión en lo que es el sector de la Internet y las telecomunicaciones, que en este contexto de pandemia tomaron preponderancia. Pero yo cuando me dicen eso digo, pero el servicio, o solamente a mí, o a ustedes también, chicas, no era un servicio de calidad que vos digas, sí, estas empresas están invirtiendo un montón y es un gran servicio. Me parece que ya estaba con desinversión. Sí. Y sí, o sea, que va a ser peor, está peor desde que anunciaron este decreto, o casualidad las cosas están funcionando bastante peor que antes, pero en realidad para mí había que meter una regulación porque era desastroso la calidad del servicio, era realmente pésima el servicio que de hecho salió, cuando surge esto que se armó, la verdad que un fuerte debate, salieron también a la luz de la cantidad de denuncias que hubo por mal servicio, especialmente de internet, y sobre todo ahora que estamos todos en casa, que fue muchísimo más fuerte. A mí me parece estudiar y para trabajar es clave, no podés. Totalmente. A mí me parece que realmente, por ejemplo, el caso de internet y mucho el debate que se armó también respecto a lo que es la educación, no es lo mismo una persona que tiene una buena conexión y que vive en Buenos Aires y que tiene buena señal y que puede seguir y que tiene una buena computadora y todo y que puede seguir tomando las clases, como y otra persona que existe en el interior y que tiene menos señal, menor servicio o mala calidad, que incluso no tiene una computadora, lo que fuere, como este contexto donde a todos nos obligó a quedarnos en casa y a conectarnos con nuestros propios medios, digamos,
puede llevar a una mayor polarización social. Entonces me parece, a mí por lo menos, me parece súper importante que haya una intervención y que se logre un mejor acceso a esto que hoy había muchas quejas también, ¿no? Porque muchos dijeron, pero la cloaca, el agua, obviamente que es importante. Es importante, no, una cosa a la otra. Claro, pero hoy en día no tener internet es importante como no tener luz. Totalmente. Sí. Bueno, párense, les cuento anécdota personal, pero no hasta hace poco me tuve que ir de mi casa una semana porque no tenía internet. Digo, qué loco, porque antes uno se iba porque no tenía agua, se iba a bañar a la casa de un otro. Ahora no tengo internet, me tuve que ir porque no podía hacer nada. Y me estaba atrasando en el trabajo. No puedes estudiar, no puedes... Es un poco loco también que nos estemos discutiendo en el 2020 si Internet es o no es un servicio básico, ¿no? Porque ¿qué cosa no se hace a través de Internet? Cada vez más los trámites con las oficinas públicas, el teletrabajo, es un servicio público. Yo escuchaba muchas críticas de las empresas diciendo que es muy difícil tener previsibilidad porque cambian las reglas del juego muy rápidamente. A mí me parece que esto nos pasa por no pensar políticas a largo plazo, porque algún consenso tiene que haber. Si era una ley, ¿por qué la derogamos y ahora la tenemos que volver a restablecer? O sea, como sociedad tendríamos que ponernos también de acuerdo de cuáles son las prioridades. Sobre todo viendo las desigualdades que se marcan entre los que tienen recursos y los que no los tienen. Claro, es una herramienta de inclusión. Claro, eso es lo que a mí me parece, que a mí un poco no me gustó el debate ese que se arma donde ponen en duda la importancia de dar, de que haya mejor conexión a internet o de que no se pongan precios muy elevados, porque eso es lo que hablaba antes, la desigualdad. Digamos, esto también es exclusión, digamos, si vos no le podés dar a todos la posibilidad de que accedan a una buena conectividad a un precio razonable o accesible, pero también, porque esto pasa acá, a mí habría que hacer un estudio mayor, porque a mí me parece que el hecho de que haya tanta mala calidad y los precios que se manejan acá tiene que ver también con que cuántas empresas hay. 3. Bueno, creo que vas a en Estados Unidos hay muchísimas más, entonces hay que ver también ahí el juego entre la concentración que se maneja en este sector. A mí cuando hablan de desinversión me indigna, porque realmente eran malísimas las empresas. Entonces, ¿de qué desinversión me estás hablando? ¿Qué empezaron a desinvertirse? No sé. Empezaron todas me pregunto si no es negocio brindar internet, es tan costoso, nos están haciendo un favor con el servicio, no es barato. No, totalmente. Pero bueno, paren porque hay más todavía. Sí, Estamos indignadas con esto. Bueno, otra de las medidas es el ahora 36. No es que se anuló el ahora 12, sino que se amplía, especialmente para algunos rubros, lo que es el consumo, hasta 36 cuotas. Esto serían hasta 3 años para pagar. El objetivo, obviamente, es que se reactiven los sectores más afectados, que esto es construcción, gastronomía, turismo y comercio minorista. Bueno, como siempre fue, esto abarca los bienes nacionales y se van a poder comprar materiales para la construcción. Otra de las medidas que salió también es que ANSES suspendió el pago de las cuotas para los créditos que eran durante septiembre y octubre de este año, en lo que es el programa de financiamiento para jubilados y pensionados, como una forma también de dar respiro a las familias. Sí, lo que tengo entendido es que los que adhieran a esta suspensión y no paguen esa cuota, no pueden pedir nuevos créditos. Bueno, después habrá que leer más la letra chica. Y bueno, hay otras más, ¿no, Noé? Sí, estuvimos hablando en las redes de estas novedades, pero las repetimos acá también. Hay una extensión en la financiación del programa de pago en 12 cuotas de las tarjetas, a 12 meses de las tarjetas de crédito. Los usuarios que tengan que pagar entre el 1 y el 30 de septiembre la tarjeta y no lleguen, pueden optar por hacer un plan a 12 meses a una tasa del 40% masiva y con 3 meses de gracia para pagar. Ojo que eso te queda en 9 cuotas, así que las cuotas son para tener
en cuenta. Y otra es la devolución del 15% de todas las compras que hagan los jubilados y beneficiarios de la AUH, jubilados y pensionados de la mínima, perdón, ¿no? Para compras de alimentos, te devuelven el 15% de la compra total con un tope de reintegro de 700 pesos. Y por último, mandaron la ley del proyecto por el impuesto extraordinario de las grandes fortunas. Se espera recaudar 300.000 millones de pesos y abarca a personas que declararon más de 200 millones. Perdón, ¿cómo? Sí, exacto. Sí, muchas medidas. Yo quiero hacer un último comentario de indignación, como dicen el de las telecomunicaciones, en el de la devolución del 15%, en el caso de los jubilados nada más. Porque como es con tarjetas de débito y se pide a los jubilados que no salgan de sus casas, generalmente si tienen hijos que le hacen las compras, esos jubilados no podrían acceder a la devolución. Entonces, me parece que no es la mejor forma de darles un beneficio. Pero bueno, es un comentario que quizás para desarrollar la política pública deberían haber considerado. Pero bueno, habiendo analizado Argentina, yo les voy a contar un poco qué hizo Estados Unidos para lograr reactivar la economía después de la pandemia. La Reserva Federal de Estados Unidos está realizando un cambio de política bastante agresivo y quiere aumentar la inflación, cosa que para nosotros nos resulta una locura. A Estados Unidos quiere llegar a una inflación anual promedio de un 2%. ¿Se imaginan Argentina con un 2% anual de inflación? Estaríamos como en la gloria. Pero Estados Unidos quiere fomentar la inflación, porque tuvo 2 años muy por debajo de ese umbral, y la inflación, créase o no, reactiva la economía y genera como que un andar en la economía. Entonces, habiendo hablado de Argentina, también les contamos Estados Unidos. Y si hablamos de activar la economía, uno no puede dejar de hablar de las construcciones y su efecto en la economía. Y si hablamos de construcciones, hablamos de negocios inmobiliarios que tienen externalidades. Esto se está muy, muy, muy relacionado con el abro hilo de hoy, así que si quieren pasamos para allá. ¿Qué les parece, chicas? Dale, excelente. Vamos. Bueno, y en el abro hilo de hoy, entonces, como estábamos hablando de reactivar la economía, vamos a hablar de los negocios inmobiliarios, pero les vamos a dar un giro. Porque primero vamos a hablar de un tema que está afectando muchísimo a nuestro país hoy en día y es muy serio, que son el tema de los incendios. Habrán visto en la tele que hay unos incendios imparables en 13 provincias y Twitter siempre se hace eco de lo que está pasando. Es un gran termómetro para saber lo que la gente piensa, y en Twitter se hablaba de los incendios mucho antes de que sea como más viral en lo que es los medios tradicionales. Los incendios de los que les estoy hablando comenzaron en el delta del Paraná, enfrente a la ciudad de Rosario. Así que si en la audiencia tenemos entrerrianos o santafesinos, nos podrán contar lo difícil que está respirar el aire por esos lados. Así que nada, como les conté, si arranca en el delta, tenemos que pensar que estamos hablando de humedales, ¿sí? Los humedales son un ecosistema que hay en nuestro país que representa el 21% del territorio nacional. No es poca cosa. Los humedales son un ecosistema que, para ponerlo en criollo, capaz no se habla muy en cotidiano de los humedales, pero sería más o menos para que se lo piensen como es el hábitat de los carpinchos. ¿Vieron ese animal que está lleno de memes en todas las redes sociales? Entonces... Ay, lo amo, claro. Yo lo amo al carpincho, pero bueno, uno ama al carpincho, pero tiene que cuidar donde vive el carpincho. No solo lo tenemos que amar, sino también cuidarlo. Pensemos que los humedales están cada vez más amenazados por las mega urbanizaciones, el avance de la frontera agrícola, la industrialización de los procesos de pesca y la deforestación. Entonces, para solucionar esta problemática, en la red social Twitter se juntó todo bajo el hashtag Ley de Humedales Ya, que es una ley que propone presupuestos mínimos para la protección y uso racional de los humedales en Argentina. Estos incendios que están ocurriendo hoy en día ocurren todos los años, entre más o menos agosto y septiembre, pero en un estado normal son controlados por los canales de agua que están en esas zonas. Lo que pasa es que este año justo se dio un año muy seco y con temperaturas muy elevadas, entonces los incendios
que arrancaron en los humedales se empezaron a descontrolar y ahora están afectando, como les comenté recién, a 13 provincias. Si bien no se sabe por qué comenzaron estos incendios, en Twitter hay dos teorías muy importantes que ahora les vamos a contar. Así es. Una de las teorías o suposiciones, vamos a decirlo, que se están manejando y lo manifestó una usuaria, Dani-Hofset, puso: quemas por todos lados a causa de la expansión de la frontera agropecuaria, proyectos de megagranjas de cerdos para exportar a China, solo para enriquecimiento de unos pocos. Las empresas y los monopolios agroindustriales son culpables. Ley de humedales ya, basta de quemas. Es decir que Daniela lo que hizo fue darle un giro a esta problemática y unió lo que estuvimos hablando nosotras también hace unos programas respecto a lo que es la megafactoría de los cerdos y que está generando también mucho debate, y nos hizo pensar o puso sobre la mesa la duda de a ver si existe una relación entre esta quema de humedales y estos proyectos de megafactorías porcinas que habíamos estado hablando. ¿Por qué? Porque lo que dicen es, bueno, si vas a poner tantas granjas nuevas de cerdo que van a necesitar obviamente más alimentación, ella lo que está diciendo es que estas quemas están relacionadas con necesidades de tierras para poder darles más alimentos a los cerdos. Esto, bueno, esta entonces sería una externalidad, ¿sí? Que no habíamos pensado, por lo menos yo, chicas, no lo había relacionado al principio. Bueno, no sé si ustedes lo habían pensado, sí, pero es una externalidad negativa, o sea, otra externalidad negativa que no habíamos mencionado aquella vez, digamos. Claro, nunca íbamos a imaginar que se iban a desarrollar estos incendios, tal cual. Pero hay más teorías que vamos a repasar en las redes. Por ejemplo, Marcelo Arenas dice: los incendios de Amazonas provocaron una deforestación sin precedentes. Lean el informe que publiqué que muestra que BlackRock, el administrador de activos más grandes del mundo, tiene grandes inversiones en los sectores considerados responsables de la devastación de los bosques en Brasil. Y acá me traen a nuestro jugador favorito, ¿verdad, chicas? BlackRock. Sí. Y un poco porque también no es que nosotras estemos traumadas por el canje de la deuda, sino que BlackRock está en todos lados. Es un fondo de inversiones que tiene inversiones por todas partes y una pata inmobiliaria bastante importante. Por ejemplo, Nordelta es un ejemplo de construcción de humedales para negocios inmobiliarios, destrucción de humedales para negocios inmobiliarios. Y tiene algo que ver, porque estos hábitats tan codiciados se dedican principalmente a viviendas de lujo, no van por ahí a una necesidad de la sociedad toda. Así que tenemos que tener en cuenta en dónde ponemos también nuestro apetito por los desarrollos de lujo, que son muy rentables, porque BlackRock está en negocios que son muy rentables, pero hay que hacerlo con un poco de criterio, ¿verdad? Sí, no, igualmente me parece que, bueno, si estuviera la ley de uso racional de los humedales, ahí BlackRock tendría como una barrera, quizás, para sus desarrollos. El tema es que no sale la ley, porque hay muchísimos intereses económicos detrás. Esta ley que estamos pidiendo en POX hoy, ya 2 veces fue tratada en el Congreso, pero bueno, no sale porque son los intereses de la agroindustria o los intereses inmobiliarios. Y está bien, podemos hacer un Nordelta 2 en el Delta del Paraná, pero ¿a costa de qué? También. Si los humedales también vas a tener más incendios todos los años porque estás destruyendo tu propio ecosistema. Pero sí, bueno, de nuevo la misma dicotomía entre ecología y economía. Tal cual, pero también a mí me parece que, hay claramente un conflicto entre estos desarrollos por ahí económicos y el ambiente, pero creo que también nos falta pensar de qué manera podemos incorporar el costo ambiental a los desarrollos y que eso genere sinergia, ¿no? O sea, tiene que ser o el ambiente o el desarrollo económico, lo mismo que decíamos con lo de la granja de cerdos. Muy probablemente agregar valor a esta producción sea también
incorporar los costos de regenerar la tierra que se usa o sanear los desperdicios. Eso es un costo que genera un precio y que vos lo pones en el mercado. Por ejemplo, no sé, exportás los cerdos y sale más caro porque vos le pusiste más valor también. Hay que empezar a pensar en esos términos cuando hablamos del ambiente. Hay que empezar a retribuirle a la tierra lo que la tierra nos da. Sí. Sonó, perdón, ay, Pachamama. estoy dando humor, sonó re Pachamama. Sí. Sí. No, pero pará, es verdad. O sea, hoy tenemos el 20% de nuestro territorio, como les contaba, son humedales. Que si seguimos así, nadie los cuida ni los protege. Y chicas, estamos hablando de incendios en 13 provincias, ¿entendés? No es poca. Y aparte, esto es grave. No, claro, y aparte, nosotras Fox, no, Argentina, la región de América del Sur, digamos, es un gran reservorio natural de oxígeno y de agua en el mundo, digamos, y tenemos que mantenerlo a eso, ¿viste? Medio que me pongo la bandera. Es un... me parece, bueno, lo que yo quería igual sí decir importante, nosotras no sabemos bien cómo fue, creo que todavía no está claro, hay algunas teorías o hipótesis, sí. Pero si es así, de que estos incendios son intencionales, con fines inmobiliarios, creo que hay que dar con los responsables y esto no puede pasar de largo como un accidente. Tiene que haber una investigación fuerte. Esa es mi opinión. Es difícil también encontrar a quién hizo el primer incendio, viste que es como... Pero tantas... Bueno, no sé, no soy experta tampoco, pero bueno, dicho esto entonces, si les parece, cerramos esta primera etapa y después del tema musical viene la entrevista con Matías Dagnerman. Bueno, entramos en el segundo bloque de Vox, es el momento de la entrevista y para esta ocasión, donde venimos de una semana bastante caliente en el frente cambiario, vamos a recibir a Matías Dagnerman. Él es economista jefe de Ecolatina, maestrando de Desarrollo Económico en la UNSAM, se recibió en la UBA en 2014 y trabajó en el CEDES como asistente de investigación de Martín Rapetti, al que recibimos hace unos programas en Vox, y en la Subsecretaría de Comercio Exterior entre el 2014 y el 2015 como asesor de Paula Español. Además, en Ecolatina hizo consultoría en Radar, y lo primero que te quiero preguntar, Matías, luego de darte la bienvenida, es ¿qué significa hacer consultoría? ¿Qué es una consultora? ¿Y cómo es el día a día en un país como Argentina, que tiene muchísimas novedades minuto a minuto? Bueno, primero, buenas noches y gracias por la invitación. La verdad es que la consultoría, he hecho un poco en chiste decir qué no va a pasar o intentando justificarse por qué no pasó lo que decíamos que iba a pasar. Las consultoras lo que vendemos en líneas generales es un servicio en donde proyectamos y decimos cuánto va a cerrar el dólar, cuánto va a cerrar la actividad, cuánto va a cerrar la inflación. Entonces estamos bastante tiempo armando modelos que intenten un poco predecir eso. La verdad es que en la República Argentina todos los años hay cambios estructurales, con lo cual los componentes exógenos son muy, muy importantes. Y después también intentamos describir un poco la realidad, bajar distintas cosas de la coyuntura económica a personas que por ahí no son economistas, que son empresarios. Entonces de una u otra manera la parte macroeconómica es un insumo, pero no es el núcleo de su negocio. Entonces de vuelta, intentamos describir la realidad, bajársela a personas no economistas y a partir de ahí proyectar un poco para explicar qué es lo que viene. O sea que, sí, nosotras cuando estábamos haciendo esta entrevista pensábamos que sos como el economista que toda la gente tiene en su cabeza, ¿viste? Cuando uno piensa en un economista, lo primero que le pregunta es cuánto va a estar el dólar, o entonces sos como el economista prototipo de toda la mente de los no economistas, pensábamos. Y en parte sí, me acuerdo cuando yo estudiaba economía y me preguntaban qué hacía un economista o de qué trabaja un economista, yo pensaba en algo muy, muy parecido a esto. La verdad es que la macroeconomía, y más en un país como la Argentina, es algo que nos afecta a todos, con lo cual lo
que por ahí nos gusta la macroeconomía y tenemos la suerte de poder trabajar en esto, creo que sí, creo que va bastante con el prototipo de lo que un economista tiene en la cabeza, que justamente somos los economistas. Mati, y hablando ahora entonces de esto, que estas medidas o estas variables macroeconómicas que nos afectan a todos, estas semanas, estos últimos días, hubo mucha tensión, que ya la venimos viendo de antes también, pero se exacerbó por el rumor de que se iba a endurecer el cepo, no sé si al 100%, digamos que uno ya no pueda comprar más. ¿Qué es lo que está pasando con los dólares, con las reservas? ¿Hay escasez? Iba a darlo como seguro, pero decime vos. Sí, dalo como seguro, y en este país, dalo como seguro siempre, que lamentablemente vas a tener razón. A ver, hoy en día la Argentina no tiene un problema de resultado comercial negativo, es decir, que exportamos más de lo que importamos, en gran parte porque el nivel de actividad económica después de lo que fue 2018, 2019, y obviamente también por lo que está haciendo 2020, por ese lado, por las importaciones, sobran dólares, las exportaciones también cayeron, pero bastante menos, con lo cual por ese lado sobran dólares. El problema es que hay mucho riesgo, hay mucha incertidumbre, y si bien se cerró hace poco el canje de deuda, ahí hay algunos pasos que se están dando que intentan disipar esas tensiones, lo cierto es que los riesgos siguen muy elevados, y bueno, todo el que quiere puede, obviamente, opta por dolarizarse. Además, hay una brecha cambiaria muy elevada en la zona del 80%, que lo que hace es incentivar por ahí a que las empresas que pueden exportar o que las que tienen que importar compren dólares de más o vendan dólares de menos, con lo cual se genera toda una dinámica muy negativa en el mercado oficial, en donde de vuelta, a pesar de que hay superávit comercial, faltan los dólares, y eso es lo que provocó un poco o incentivó al gobierno a empezar a poner en duda el cupo de los $200 mensuales. Y lamentablemente, como la situación es muy delicada, tienen algo de asidero estos rumores y por eso pegan. Sí, sabes que cuando estábamos como promocionando la entrevista con vos, pusimos un tag de preguntas en Instagram para que los oyentes nos hagan hacer preguntas que les surgían con el tema de lo que es los dólares y el mercado cambiario. Y te voy a leer una de un oyente que dice: para Matías, ¿cómo podemos frenar la caída de reservas del BCRA sin que peligre el tipo de cambio? ¿Qué opinas? ¿Qué le podemos responder a este oyente? Bien, los mercados no pueden estar mucho tiempo en desequilibrio, ¿no? Entonces, si un mercado está mucho tiempo en desequilibrio, hay dos formas: o se ajusta por precios o se ajusta por cantidades. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hay más demanda de dólares que oferta, o puede subir el precio o se puede endurecer el cepo. Entonces, la solución, hay tres alternativas para frenar un poco estas presiones. Por un lado, y la primera opción, que es la que busca el gobierno, pero lamentablemente yo creo que no lo va a poder lograr, es disipar justamente la demanda, que los argentinos dejemos de querer comprar dólares. Un poco el argumento sobre todo el Ministerio de Economía, es que pasado el canje de la deuda, se va a calmar la tensión, va a bajar la incertidumbre y la gente va a dejar de demandar dólares. Yo creo que están pecando de optimistas, pero bueno, por lo pronto no me parece mal que lo digan de algún modo como argumento político. Otra alternativa es que querramos más pesos. Para eso hay que aumentar la tasa de interés, aumentar el rendimiento de las colocaciones en pesos, premiar a quien esté dispuesto a correr el riesgo de apostar en pesos. Esto tendría como contracara o a nivel negativo que perjudicaría quizás la recuperación de la actividad por un lado, y por el otro lado generaría algunos problemas en el balance del Banco Central con las LELIQs, ¿no? Porque también la tasa de interés es lo que le paga el Banco Central a los bancos comerciales por estar en LELIQs. Particularmente yo creo que esta opción es buena y creo que se está descartando, por lo menos de manera anticipada, pero bueno, no parece pensar lo mismo de las autoridades del Banco Central. Y después las últimas dos opciones que hay es o devaluar y ajustar por precios, o endurecer el cepo y ajustar por cantidades. Lo ideal en todo contexto siempre es aumentar la oferta, ¿no? Hay tres opciones, grandes opciones para aumentar la oferta: exportar más o importar menos, que vengan inversiones productivas o que vengan inversiones financieras. La verdad es que las exportaciones en este mundo pandémico
están muy difíciles de aumentar y las importaciones están por el piso, con lo cual, por ese lado y en lo que pareciera ser el corto plazo, no hay mucho para hacer. Después, que vengan inversiones productivas también parece muy difícil. Y por último, las inversiones financieras son una opción, pero más para el año que viene que para este contexto. Entonces, lamentablemente, por las buenas, yo la veo complicada por ahora. Sí, coincido. Pero ¿sabes qué pensaba también? Uno, al referirse al cupo de los 200, está hablando de los ahorristas, nada más. Entonces, parecería que los ahorristas te vaciarían el Banco Central, nada más. Entonces, ¿es todo culpa de los ahorristas? Este tema de las caídas de las reservas. Puede ser que los ahorristas que compran $200 vacíen las reservas del Banco Central, aunque están súper elevadas las compras en dólares. No sé si, corregime si me equivoco, pero puede ser Argentina el único país en el mundo donde ahorristas de ese país vacíen su propio Banco Central. Argentina es el segundo país que tiene más dólares, o tercero en realidad si contamos Estados Unidos, en su país. El primero es, bueno, obviamente Estados Unidos, el segundo es Rusia y el tercero es la Argentina. Eso no es porque somos muy ricos, sino porque el resto de los países ahorran en su propia moneda. En Brasil ahorran en reales, en Uruguay ahorran en pesos uruguayos, en Chile en pesos chilenos. Acá, como no ahorramos en pesos argentinos, tenemos los dólares. ¿No ahorramos en pesos argentinos porque somos malos? No ahorramos en pesos argentinos porque quien decidió apostar al país y puso un plazo fijo, ya sea en 2012, ya sea en 2015, ya sea en 2018, siempre le fue peor. Siempre la inflación le ganó al plazo fijo y siempre el dólar le ganó a la inflación. Sobre todo en lo que es el último periodo. Entonces está ese efecto nocivo. Hoy en día más o menos 4 millones de personas, un poquito menos del 10% de la población total, puede o está accediendo en realidad a comprar los $200, o sea, son 800 millones de dólares que se van. Yo antes hablé de la diferencia entre exportaciones e importaciones, el superávit comercial, es la mitad. En realidad es un poquitito más de la mitad, pero es cerca del 60-70% del superávit comercial. Entonces hay otra parte que también falta. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, que muchos importadores están pagando o deudas que contrajeron en el último tiempo o cancelando de manera anticipada algunas compras, estoqueándose, comprando todo lo que pueden, aprovechando en su cabeza lo que es un dólar barato, porque supuestamente el día de mañana va a estar más alto. Entonces, como vos bien marcabas, efectivamente los argentinos de una u otra manera tenemos un comportamiento que atenta contra nuestra estabilidad económica. Pero no es porque seamos malos, no es porque, entre comillas, seamos tontos, sino que tiene que ver con la propia incertidumbre, con la propia inestabilidad que tiene nuestro país a lo largo de la historia. Sí, hablando de ahorristas y de todo un poco, hace una semana festejamos el acuerdo con los acreedores privados, el acuerdo con los bonistas. Sin embargo, vemos un impacto de esto en el mercado cambiario tan contundente. La brecha sigue siendo importante y en una de tus notas de esta semana mencionabas que no crees que haya un ingreso de divisas hasta el 2021. ¿Por qué pensás que este año sería que el próximo año va a ser diferente de la situación? Yo cuando hablaba de las encrucijadas, los múltiples desafíos que presenta el mercado cambiario, decía que lo ideal siempre es aumentar la oferta. Y lamentablemente, por las características del coronavirus y de la situación a nivel global, exportar más y que vengan inversiones productivas está descontado que no va a pasar, por lo menos por ahora. En sentido contrario, todos los bancos centrales del mundo están emitiendo mucha plata. El Banco Central Europeo, la Fed de Estados Unidos, el Banco Central de Japón, están emitiendo para solventar distintos planes de expansión de sus gobiernos. Porque cuando el sector privado se retrae, lo que dicen los libros es que tiene que salir el sector público a atenuar un poco la crisis. Entonces hay un contexto de lo que se llama hiperliquidez global. Y eso se refleja en que un montón de países desarrollados, pero también países en desarrollo, están colocando deudas a tasas históricamente bajas. Uruguay, Chile, incluso algunos países de América Central, están aprovechando la crisis para colocar bonos a tasas muy, muy bajas porque, de vuelta, hay un exceso de divisas a nivel global. Hoy en día, o por lo menos hasta la última semana, la Argentina estaba reestructurando su deuda, con lo cual colocar no era una opción. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa a partir de ahora? ¿Cambia la situación? ¿No cambia la situación? Para poder flexibilizar el cepo, para poder flexibilizar un poco las tensiones del mercado cambiario, sin pasar por una devaluación, sin pasar por un salto del tipo de cambio, lo que hay que hacer es conseguir dólares. Y ahí los dólares financieros
se vuelven una alternativa, una opción. Yo creo que el gobierno podría colocar algo de deuda, quizás el año que viene, quizás en 2022, pero que intentaría amigarse con los mercados de vuelta para poder un poco contener estas presiones. Mati, recién estabas hablando de las decisiones de otros países, de las políticas monetarias en realidad, y ayer justo salió la noticia de que la Fed cambió su política y puso una meta de inflación promedio del 2% justamente para activar la economía, restaurar el empleo. ¿Cómo cambia eso? ¿Cuál es el impacto que se espera en Argentina, si es que lo hay, el efecto, no solo en Argentina, quizás en el resto de los mercados emergentes? Sí. La Fed históricamente tiene dos mandatos, ¿no? Uno es controlar el nivel de precios en Estados Unidos y el otro es estimular la actividad. Ahora lo que hicieron fue cambiar un poco eso y pasarse del mandato de estimular la actividad al mandato de, o priorizar el mandato de la inflación. La inflación este año en Estados Unidos va a estar menor al 2%. O sea, para que nos demos una idea, en agosto o en julio los precios en Argentina subieron más que en Estados Unidos en todo un año. En Estados Unidos hubo muchos meses de deflación a pesar de haber emisión récord. Tiene que ver con cosas de oferta y la demanda de dinero y demás, pero de vuelta, no hay una relación muy directa entre la emisión que hizo la Fed y la tasa de inflación de ese país. Entonces la idea es que va a seguir el ciclo de tasas bajas por lo menos durante 2021. Eso es positivo para la República Argentina si es que efectivamente podemos colocar deuda. Supongamos que, un poco la situación que yo hablaba antes, y la Fed decía que su objetivo en lugar de ser 2% de inflación fuese 0. Bueno, entonces para eso lo que tiene que hacer es subir la tasa de interés. Si la Fed sube la tasa de interés, los bonos en dólares, los bonos del Tesoro norteamericano, que se supone que son bonos libres de riesgo, pagan más. Si los bonos del Tesoro norteamericano pagan más, todo el resto de los bonos del mundo, para ser igual de atractivos que antes, tienen que pagar una tasa de interés más alta. Con lo cual, esta situación de hiperliquidez se apaga, se achica. Y en ese marco, colocar deuda a la Argentina se lo hubiese vuelto o más complicado o más caro. Bueno, justamente lo que anunció la Fed ayer es lo contrario. Con lo cual, si hacemos, entre comillas, lo que se llaman los deberes para los mercados, que básicamente es mostrar algunas señales de mejoría fiscal, yo me animo a decir no son tan importantes como en otro contexto. Entonces, si mostramos algunas señales por ese lado y se adoptan ciertas políticas, bueno, es probable que podamos colocar deuda a tasas bajas el año que viene y de vuelta que haya un flujo de dólares financieros. Claro. Volviendo un poco al tema de la inflación acá en Argentina, hay mucho debate sobre si la desaceleración de la inflación que vemos durante estos meses de cuarentena tienen que ver con estas medidas de distanciamiento y aislamiento social, y qué va a pasar después que se levanten estas restricciones. ¿Cómo ven ustedes el futuro a medida que se vaya recomponiendo la actividad en tanto en materia inflacionaria? En Ecolatina tenemos nuestro propio IPC, que no es del ámbito nacional, sino del ámbito de Gran Buenos Aires, que, como vos bien decías, por la cuarentena y demás, la inflación bajó. Bueno, en Gran Buenos Aires bajó más que en todo el resto del país, que volvió a esta nueva normalidad. Y a nosotros ya nos dio un poquitito más de 3% en agosto, con lo cual ya vemos una aceleración. A ver, a grandes rasgos, en la República Argentina la inflación tiene 3 motores. Yo no soy de los economistas que creen que la emisión tiene un efecto directo en el nivel de precios, pero sí creo que el dólar, sí creo que las tarifas de servicios públicos y sí creo que los salarios tienen un impacto en los costos de las empresas y que las empresas fijan los precios en base a sus costos. En ese marco, la relajación de la cuarentena, la flexibilización de la cuarentena, posiblemente traiga aparejada, por un lado, algún tipo de movimiento en el mercado cambiario, y después, y esto es más importante todavía, la cuestión salarial, ¿no? Las paritarias este año no existieron. En nuestro país, históricamente, las paritarias tienen lugar entre abril y julio, o entre marzo y julio. En realidad, obviamente, por la cuarentena, eso quedó totalmente en pausa. Y para peor todavía, no solo quedó en pausa, sino que muchos trabajadores registrados, muchos sindicatos aceptaron una baja de los salarios nominales a costa de mantener los puestos de trabajo, sobre todo en las empresas que no estaban pudiendo operar por la pandemia. Bueno,
Una vez que la cuarentena se desarme, todo eso va a quedar atrás. Con lo cual, lo más probable es que haya presiones inflacionarias, tanto por el lado salarial como por el lado cambiario. Y después, el último punto, las tarifas. Por lo menos por ahora el gobierno dice que va a mantener el congelamiento hasta 2022. Si bien es cierto que los subsidios están en niveles muy elevados, para que tengamos una idea, ya llegaron al mismo nivel, en el acumulado de enero-julio, el porcentaje de subsidios o el gasto en subsidios como porcentaje del PBI fue muy parecido al nivel del 2015, el nivel que siempre se criticó por insostenible, pero bueno, por lo pronto y para evitar mayores deterioros en la situación social que ya está muy compleja, el gobierno dice que va a mantener esos subsidios por lo menos de vuelta hasta 2022, de modo que no habría grandes tensiones por ese lado. Bueno, y te hago una pregunta medio capaz nerd de economistas sobre la inflación. Coincido yo totalmente con los 3 pilares de inflación que mencionaste. Hay mucha discusión sobre qué causa la inflación, pero aparte de esos 3 pilares, nosotras en POX siempre decimos que los argentinos tenemos expectativas de inflación súper adaptativas, como casi homo economicus. Porque ya estamos tan en convivencia con la inflación que ya casi... Mira, te cuento, nosotros hacemos un pronosticador todos los meses de cuánto va a ser el IPC con nuestros oyentes y la mayoría ronda un diferencial de 0,5%, más o menos 0,2%. Así que están para el REM. ¿Qué opinas? Eso te iba a decir. Sí. ¿Cómo? Están para ponerse su propia consultora. ¿Viste? ¿Cómo pensás que nosotros como argentinos estamos con nuestras expectativas? ¿Estamos súper adaptados o más o menos? ¿Qué opinas vos como Matías? No, como colatina, te pregunto. Te respondo como las dos cosas. Tengo un recuerdo de un viaje que había hecho cuando era por ahí más chico, con una mochila, a Uruguay y a Brasil. Me acuerdo que llegué con dólares y quería cambiarlos. Y nadie sabía cuánto estaba el tipo de cambio. Claro, nada que ver. Acá un chico de 8 años sabe cuánto está el dólar, más o menos. Es tremendo. Y acá, con la temperatura, en la televisión y con el estado del tránsito, cuando no había cuarentena, te daban el precio del dólar y el valor del riesgo país. Lamentablemente, por la inestabilidad y demás, los argentinos tenemos un conocimiento económico, como le gusta por ahí decir a mi viejo, una calle, que en otros países no existe. Eso es así, el empresario argentino, el trabajador argentino tiene que adaptarse a un montón de problemas, especificaciones, confiscaciones de depósitos, defaults y demás que en otros países no existen. De hecho, uno cuando mira las discusiones políticas, ¿no? En la Argentina muchas veces las discusiones políticas están muy tenidas de la economía. Y cuando uno mira lo que pasa, no estoy hablando de los países desarrollados, sino de los países vecinos, eso ya quedó atrás. Las discusiones, por ejemplo, en Uruguay no son discusiones económicas. Las diferencias entre los principales espacios políticos, por ejemplo Uruguay y también de Chile, no son tan económicas, sino más bien de índole social, de índole de las libertades civiles, los derechos individuales y demás. En la Argentina, lamentablemente, seguimos con las discusiones económicas que son más propias del siglo XX. Claro. Bueno, Matías, te agradecemos un montón tu tiempo y estar acá en POX y para aclarar un poco el panorama macroeconómico para nuestros oyentes. Y esperamos las novedades en el frente cambiario. Muchas gracias por participar. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer. Bueno, amigues, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por acompañarnos durante esta hora de programa. Si quieren, si les gustó el programa y quieren saber más de las cosas que estuvimos charlando, síganos en las redes. ¿Dónde nos pueden encontrar, Anto? Nos encuentran en Instagram y Twitter como Poco y Mejor Toxas, y si nos quieren volver a escuchar, nos pueden escuchar en Spotify y YouTube. En Spotify como Poco Toxas y en YouTube como Poco y Mejor Toxas. Bueno, fantástico, chicas, muchas gracias, disfruté mucho el programa de hoy, espero que ustedes también. Nos despedimos hasta la semana que viene.